Capítulo 1 del libro de Malaquías. Este es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías. El Señor dice: yo los amo a ustedes, pero ustedes responden: ¿cómo sabemos que nos amas? El Señor contesta: yo los amo por la misma razón que, siendo hermanos Esaú y Jacob, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un desierto, y sus propiedades en tierra solo buena para los animales salvajes. Si los edomitas, descendientes de Esaú, dijeran: hemos sido destruidos, pero reconstruiremos nuestra nación, el Señor Todopoderoso respondería: ellos reconstruirán, pero yo los destruiré otra vez. Su país será llamado país de maldad y nación del eterno enojo del Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán: el Señor es tan grande que sobrepasa las fronteras de Israel. El Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes: los hijos honran a sus padres, y los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Si soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian y todavía dicen: ¿en qué te hemos despreciado? Ustedes traen a mi altar pan indigno y preguntan todavía: ¿en qué te ofendemos? Ustedes me ofenden cuando piensan que mi altar puede ser despreciado y que no hay nada malo en ofrecer animales ciegos, cojos o enfermos. Vayan, pues, y lléveselos a sus gobernantes. Vean si ellos les aceptan con gusto el regalo. Pídanle ustedes a Dios que nos tenga compasión. Pero si le hacen esa clase de ofrendas, no esperen que Dios los acepte a ustedes con gusto. El Señor Todopoderoso dice: ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo, para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar, porque no estoy contento con ustedes ni voy a seguir aceptando sus ofrendas. En todas las naciones del mundo se me honra, en todas partes queman incienso en mi honor y me hacen ofrendas dignas. En cambio, ustedes me ofenden, pues piensan que mi altar, que es mi mesa, puede ser despreciado y que es despreciable la comida que hay en él. Ustedes dicen: ya estamos cansados de todo esto, y me desprecian. Y todavía suponen que voy a alegrarme cuando vienen a ofrecerme un animal robado o una res coja o enferma. Maldito sea el tramposo que me promete un animal sano de su rebaño y luego me sacrifica uno que tiene defecto. Yo soy el gran rey y soy temido entre las naciones. Esto dice el Señor Todopoderoso. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Me alegro tanto de verlos y de poder saludarlos. Acompáñenme en el primer mensaje de esta serie. El menosprecio al Señor nos expone a juicio del libro de Malaquías. En primer lugar, nos encontramos con el estilo de un libro muy particular. Este libro es un diálogo confrontativo entre Dios y su pueblo. Es como cuando un padre llama a sus hijos y les dice: bueno, vamos a hablar, sus comportamientos no son buenos, reflexionen, corrijan sus conductas, porque de lo contrario van a sufrir graves consecuencias. Y yo no quiero que eso les pase, porque yo los amo. Entonces Dios, de una manera intencional, le habla al pueblo de Israel. Él les hace reproches directos y punzantes y pone el dedo en la llaga del corazón del pueblo para confrontarlos con sus actitudes y conductas erróneas. Pero ¿cómo respondieron ellos? Lamentablemente, los judíos se pusieron a la defensiva y en vez de escuchar al Señor y de humillarse y arrepentirse, le respondieron de una manera insolente,
y audaz. Mi propósito es exhortar a la iglesia a que no tengamos esa misma actitud que el pueblo de Israel tuvo, sino que escuchemos lo que nuestro Padre tiene que decirnos y nos arrepintamos, siempre tomando en cuenta que Él nos ama y que Él tiene los planes más maravillosos para nosotros. El contexto histórico ya ustedes lo pudieron ver, ya la cautividad había pasado hace 70 años cuando Malaquías empezó a predicar. Ya los judíos estaban bien establecidos, habitaban Jerusalén, el templo estaba abierto, el culto al Señor hace años había sido restaurado. Ellos empezaron con mucho entusiasmo cuando volvieron de la cautividad, pero poco a poco perdieron ese entusiasmo, poco a poco perdieron el celo por el Señor, aunque estaban de nuevo en su país, haciendo las cosas que los identificaban como pueblo escogido. Ellos vivían en un estado de tibieza espiritual, además estaban desanimados, frustrados y desesperanzados. Otra cosa es que habían retomado los pecados que el profeta Nehemías había combatido. Entonces, ¿cómo se sentía Dios al respecto? El Señor se sentía dolido por el estilo de vida de sus hijos y Él tiene algo que decir. Quiero pedirles que me acompañen, por favor, en estos puntos que vamos a desarrollar. Primero, el Señor hace una declaración de amor. Seguidamente, Él empieza a confrontar a su pueblo con diferentes situaciones. Después, hace un llamado al arrepentimiento. Y por último, les habla y les hace conciencia de que si no se arrepienten, quedarán expuestos al juicio de Dios. Entonces, el Señor está listo para confrontar a su pueblo. Pero lo primero que Él hace es una declaración de amor. Antes de la confrontación, el Señor se declara a su pueblo y les dice: yo los amo a ustedes. En esa versión dice: yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican: ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Otras versiones dicen: ¿cómo sabemos que nos amas? ¿Cómo demuestras tu amor? Este era un pueblo que estaba dudando del amor de Dios. Dudaban del amor de Dios porque estaban pasando situaciones muy difíciles, como sequías y pestes. Entre paréntesis, muchos de eso se debía a consecuencias de su pecado. Dudaban del amor de Dios porque ellos consideraban que las promesas que Dios les había hecho tardaban en cumplirse. Entonces decían: si nos amas, ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Si nos amas, ¿por qué no se han cumplido todas las promesas que tú has hecho? Porque querían que se cumplieran en su tiempo y en su manera. Y Dios tiene la paciencia de responderles, porque el Señor es paciente y es misericordioso. Pero antes yo quiero darles un consejo, hermanos. Esta gente, debido a lo que estaban pasando, habían olvidado toda la misericordia, todo el favor de Dios a lo largo de su historia. Y por lo que estaban pasando en el presente, estaban dudando del amor de Dios y cuestionando el amor de Dios. El consejo es: cuando atravesemos situaciones difíciles, no nos olvidemos de toda la gracia y misericordia de Dios en nuestra vida, de las puertas que Él ha abierto, de las veces que nos ha sanado, de cómo nos ha librado de peligros, de cómo nos ha protegido de nuestros enemigos, de cómo ha provisto para nuestras necesidades. Vamos a la respuesta que les da el Señor. Ellos le preguntan: ¿cómo demuestras tu amor? Y el Señor usa un ejemplo bien conocido para los judíos, el ejemplo de Jacob y Esaú. Jacob, el patriarca que le dio origen al pueblo de Israel, y Esaú, el hermano mellizo
de Jacob, que fue desechado y cuya nación fue erradicada. Y el Señor les dice, ¿saben por qué yo los amo? ¿Cómo se los demuestro? Primero, porque yo los elegí. La elección soberana de Dios. ¿Cómo me van a decir que no los amo si yo los elegí? Si yo los escogí, los hice objeto de mi cuidado y los incluí en mi propósito. Segundo, dice el Señor, comparen ustedes a alguien que tiene el favor de Dios con alguien que no tiene el favor de Dios. De nuevo, Jacob tiene el favor de Dios y llega a ser esta nación que es bendición a todas las naciones de la tierra. Esaú pierde el favor de Dios por no apreciar sus privilegios espirituales y es destruido y es erradicado. Y por último el Señor les dice, les demuestro mi amor con el destino que yo les ha dado. Ustedes mismos han visto y verán con sus ojos ese destino. Ustedes están destinados para mí, para mi gloria. Los que no tienen el favor de Dios no lo están. Vamos a aplicar un poco esas respuestas de Dios a nuestra vida. Porque a veces, aunque no lo queramos admitir, en nuestra mente hemos dudado del amor de Dios y hemos dicho, ¿por qué si Dios me ama me está pasando eso? ¿Será que el Señor se ha olvidado de mis promesas? Pero el Señor nos dice a nosotros lo mismo. ¿Cómo nos ha demostrado que nos ama? La Biblia dice en Efesios 1, 4, 5 que Dios nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo antes de la fundación del mundo. Dice que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor por habernos escogido? Por su soberana voluntad, por su gran amor. Dice que nos escogió según el propósito de su voluntad, porque Él lo quiso. ¿No se considera usted privilegiado, privilegiada, de que entre tantos billones de personas en el mundo, usted está aquí oyendo la palabra de Dios, que el Señor le dio el corazón para recibir a Cristo y le ha dado su Santo Espíritu? ¿Cuántos se consideran amados y privilegiados por el Señor? Amén. También el Señor nos dice, yo he demostrado mi amor con hechos. Como dice Juan 3:16, yo he dado a mi Hijo para que a través de la fe en Él ustedes sean salvos. Y en cuanto a nuestro destino eterno, veamos lo que dice Primera de Pedro 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo. Más adelante dice, así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Termino mi primer punto, la declaración de amor de Dios antes de la confrontación. Dios nos ama. ¿Saben qué es dudar del amor de Dios? Es ingratitud y es ceguera espiritual. No dudemos de su amor. Hagamos un recuento de sus misericordias aun cuando estemos en serias dificultades. Paso al segundo punto, que es la confrontación divina. Dios confronta a su pueblo en varios aspectos y les dice, ustedes me han deshonrado. Yo soy objeto de deshonra de parte de ustedes. Síganme en la lectura. El Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes, los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Si soy su amo, ¿por qué no me respetan? Y es que esto tiene un punto. Los israelitas le llamaban Padre y Señor. Isaías 63:16 dice, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Entonces, recordemos que en aquella sociedad patriarcal, los hijos veneraban al papá y los que tenían un amo se debían completamente a él.
de ninguna manera lo deshonrarían sin sufrir graves consecuencias. Pero el Señor les dice: ustedes me llaman Padre y Señor, pero no me tratan como si lo fuera. Usted se preguntará, ¿pero qué es lo que el Señor les estaba pidiendo? ¿Qué es lo que significa honrarlo y respetarlo? En el contexto del pasaje, honrar significa literalmente peso. Entonces, honrar al Señor es tratarlo como una persona de peso en su vida, como una persona de valor. Es estimarlo, valorarlo, ponerlo en un lugar prioritario, tratarlo de tal manera que el Señor vea que sí, Él es la prioridad y el primero en nuestra vida. Es respetar y reverenciar al Señor. Bueno, ¿eso se aplica a nosotros? ¿Eso tiene algo que ver con nosotros? Claro que sí. Veamos primera de Pedro 1:17, cómo nos exhorta. Dice: si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia, que también significa respeto y también significa honra. ¿Cuándo? Durante todo el tiempo que vivan en este mundo. ¿Cuántos creen que eso es para la iglesia de hoy? ¿Qué nos está diciendo? Sean consecuentes con lo que ustedes dicen de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Muéstrenle respeto, reverencia, hónrenlo. ¿Cuánto? Siempre, en todo tiempo, desde la mañana hasta la noche, en su trabajo, en su familia, en el centro de estudios, en su comunidad, con sus pensamientos, con sus actitudes y con sus acciones. Ahora, ustedes dirán, tal vez es que el pueblo de Israel no sabía cómo honrar al Señor. Nosotros tenemos más revelación. ¿Cómo honraba el pueblo de Israel a Dios? Lo hacía por medio de sus sacrificios y ofrendas. Entonces, los sacrificios y las ofrendas que ellos llevaban al altar era una expresión de la devoción, del agradecimiento que ellos tenían en sus corazones para Dios. Quiere decir que la calidad de sus sacrificios y la actitud del corazón con que las llevaban mostraba su devoción, su respeto y la honra que ellos le daban a Dios. ¿Qué es lo que el Señor les había ordenado acerca de los sacrificios y las ofrendas con que ellos lo iban a honrar? En Levítico 20, del 20 al 22, el Señor es muy claro y les dice que no presenten ningún animal que tenga un defecto. Lo que Él está pidiendo es que le den lo mejor. Dice: no me ofrezcan animales defectuosos, ya sea que traigan una ofrenda voluntaria o de comunión o de agradecimiento, no tendrá ningún defecto. No deberán presentarle al Señor como ofrenda por fuego animales ciegos, cojos, mutilados, llagados, sarnosos ni tiñosos, porque eso significaba que no lo estaban estimando, que no lo estaban apreciando. Ellos estaban haciendo completamente lo contrario. El Señor sigue con la confrontación. Ustedes me deshonran con el tipo de ofrendas, sacrificios, con la actitud de sus corazones, y ahora les dice directamente: ustedes me menosprecian. Sigamos con la confrontación, el menosprecio a la persona del Señor. Síganme en la lectura. Ustedes me desprecian y dicen todavía: ¿en qué te despreciamos? Ustedes traen a mi altar pan indigno y preguntan todavía: ¿en qué te ofendemos? Ustedes me ofenden cuando piensan que mi altar puede ser despreciado y que no hay nada de malo en ofrecerme animales ciegos, cojos o enfermos. Oigan el tono que usa el Señor en el versículo 9. Dice: vayan pues y llévenselos a sus gobernantes. Vean si ellos les aceptan con gusto el regalo. Maldito sea el tramposo, que me promete un animal sano de su rebaño
y luego me sacrifica uno que tiene defecto. Y luego el Señor les recuerda quién es Él. Yo soy el gran rey y soy temido entre las naciones. Esto dice el Señor Todopoderoso. Vamos a ver. El pueblo y los sacerdotes, recuerden que ahora todos somos sacerdotes por derecho, como hijos de Dios. Tenían esa bendición. Ellos servían en el altar de Dios y el Señor dice: ustedes menosprecian mi altar. ¿Qué significa eso? Todo lo relacionado con el culto al Señor. Entonces, en vez de honrar al Señor, lo estaban menospreciando con el tipo de sacrificios que le hacían. Es como si dijeran: el Señor se va a conformar con cualquier cosa. O es como si le estuvieran diciendo al Señor, tú no eres digno de que te demos lo mejor. Entonces buscaban entre sus riquezas, sus rebaños, y en vez de coger el mejor, las primicias de sus frutos, le daban lo peor. Wow. Ese era el menosprecio que el Señor sentía de su pueblo, que le estaban dando lo peor. ¿Qué más? En este pasaje el Señor les dice: ustedes tienen en mayor estima a los hombres que a Dios. En ese tiempo iba a visitarse al rey o alguien en autoridad como un regalo, con un regalo, una oveja, un buey, un cordero. El Señor les dice: vayan, llévenle a su rey una oveja ciega, una vaca que le falta una pata o que está sarnosa. Se la llevarían y él aceptaría ese regalo con gusto. En cambio, ustedes sí hacen eso conmigo, me dan lo peor. Wow, eso a mí me conmueve mucho. El tercer aspecto es que el Señor les dice: ustedes me hacen trampa. Me han ofrecido que me van a dar lo mejor, las primicias, el mejor cordero, la mejor oveja, pero a la hora llegada me dan lo peor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros le hemos dicho al Señor: te ofrezco mi vida, te voy a dar lo mejor, mi tiempo, mi ser, todo mi ser, Señor, te voy a adorar, voy a vivir para ti? Pero ahora, a la hora llegada, en la vida práctica, le damos las sobras de nuestra vida, las sobras de nuestro tiempo. No lo apreciamos, hermanos. Creemos que le podemos hacer trampa al Señor. Noten ustedes la dureza del corazón de los israelitas. Ellos usan un tono como quien dice: ¿en qué te hemos despreciado? ¿Qué es lo que te pasa, Señor? Como un hijo, ¿verdad? Insolente, que le dice: mi tata, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué tienes contra nosotros? Nosotros todo lo estamos haciendo bien. Vamos a la iglesia, hacemos las ofrendas, hacemos los sacrificios. ¿Qué tienes contra nosotros? Isaías había dicho del pueblo de Israel con respecto al Mesías: escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Acaso solo los israelitas han menospreciado al Señor, al Mesías y a su obra? ¿O también lo hacemos nosotros, amados hermanos, con nuestras actitudes y con nuestros comportamientos? El Señor sigue con la confrontación. El Señor los confronta con otra cosa. Ellos han menospreciado los privilegios espirituales que Él les ha dado. No solo lo han menospreciado a Él, a su persona, sino los privilegios espirituales que Dios como hijos, como pueblo les ha dado. Oigan lo que dice: en todas las naciones del mundo se me honra, en todas partes queman incienso en mi honor y me hacen ofrendas dignas. En cambio, ustedes, que son mi pueblo, que son mi iglesia, me ofenden, pues piensan que mi altar, que es mi mesa, puede ser despreciado y que es despreciable la comida que hay en él. Oigan, eso lo decían los sacerdotes,
que servían en el templo de Dios. Ya estamos cansados de esto. La nueva versión internacional dice, qué hastío, y la traducción lenguaje actual, qué asco. Qué hastío estar siempre en lo mismo, en este servicio, ofreciendo sacrificios. Qué hastío estar encendiendo las lámparas del templo. Qué hastío estar comiendo siempre de este pan. ¡Wow! Era un privilegio. Para el pueblo era un privilegio relacionarse con Dios a través de las ofrendas, a través de los sacrificios. Era su forma de relacionarse con Dios. Y se habían hastiado. Y los sacerdotes menospreciaban la herencia de Dios. ¿Saben cuál era la herencia de los sacerdotes? El ministerio, el llamado que Dios les había dado. Y se habían hastiado de él. Uy, hermanos, esto me ha llenado de temor santo. Menospreciar el llamado que Dios nos ha hecho a servirle, con nuestros dones, con nuestros talentos. ¿Cómo se siente al Señor al respecto? Se siente ofendido, amados hermanos. Usted se pregunta, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Hebreos nos exhorta a no faltarle al respeto a Dios, menospreciando nuestros privilegios espirituales. Y pone el ejemplo de Esaú, que despreció la herencia que como hijo primogénito le correspondía y la vendió por algo tan mundano como una comida. No irrespeten al Señor de esa manera, dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 17. ¿Cuáles son los equivalentes para nosotros de esos privilegios que tenían los sacerdotes y el pueblo de Israel? Servir en el altar para nosotros es cualquier área de servicio que se realice para el Señor, tanto aquí en la asamblea como fuera de la asamblea. Lo que usted haga para el Señor aquí, predicar, enseñar, trabajar con los niños, en la alabanza, en la adoración, o como nuestros amados hermanos de la pastoral de apoyo y servicio que vienen acá a preparar este auditorio para que nos reunamos. ¿Usted aprecia el ministerio que le ha dado? ¿Usted está ejerciendo el ministerio que Dios le ha dado como un alto honor? Porque si no, el Señor le dice, lo estás menospreciando. Quemar incienso era otro, que ahora nosotros es el privilegio de adorar la presencia de Dios, tanto en lo íntimo como en la asamblea, y comer el pan de la proposición y las porciones de los sacrificios que eran sagradas. Eso equivale ahora a sentarse a la mesa del Señor, a deleitarse en su palabra, comer pan fresco con Él, tanto en su vida personal como aquí en la asamblea. Asistir a la asamblea para nutrirnos juntos como cuerpo de Cristo. Romanos 12:1 nos dice a nosotros los cristianos de hoy: preséntense ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que ustedes le van a dar al Señor. Y en la otra versión, la TLA, dice: así que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como deben adorar al Señor. Y Hebreos 13:15 nos anima a ofrecer constantemente al Señor un continuo sacrificio de alabanza, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a Él. ¿Cuántos creen que Él es digno de que le seamos leales, de que lo apreciemos, de que lo amamos, de que lo sirvamos todo el tiempo? Amén. Paso al siguiente punto. Recuerden que el Señor va a hacer una advertencia de juicio, pero antes de hacerlo, Él hace un llamado al arrepentimiento, porque así es nuestro Dios. No está en su corazón condenarnos, ni castigarnos, ni destruirnos. Él nos ama,
Por eso Él antes del castigo, Él antes del juicio, habla del arrepentimiento. El Señor Todopoderoso dice: ahora pídanle a Dios que tenga compasión de ustedes, pero no los escuchará por culpa de ustedes, ya que ninguno hace lo que a Él le agrada. Lo que Él les está diciendo es: arrepiéntanse, pero no como un rito religioso, como los sacrificios y las ofrendas que ustedes traen. Arrepiéntanse de todo corazón, teniendo un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, porque si lo hacen yo, voy a tener compasión de ustedes. ¿Ustedes creen que el pueblo se arrepintió, hermanos? ¿Se arrepintieron? Lamentablemente no. No se arrepintieron y siguieron en su dureza de corazón. Entonces vamos al último punto. Dios les habla de que por no arrepentirse, ellos van a traer juicio a su vida. Quedan expuestos al juicio de Dios. Vemos que en el versículo 14, ellos quedan expuestos a la maldición de Dios. En el versículo 10 dice: ustedes perdieron mi favor, no estoy contento con ustedes, no aceptará nada que venga de ustedes. Wow. Eso significaba que la relación con el Señor quedaría rota. Y en este versículo de Malaquías 2, 1 y 2, dice el Señor: ahora, sacerdotes, les doy esta orden: si no me obedecen ni respetan mi nombre, los castigaré y convertiré todas sus bendiciones en maldiciones. De hecho, ya los maldije, porque ustedes no han respetado mi nombre, es lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Y usted podía decir, como decían los religiosos del tiempo de Jesús, que Dios nos libre. Ya yo no estoy bajo maldición. Y es cierto, Jesús se llevó la maldición del pecado. Pero usted cree que por estar en la gracia de Dios no llegará un día en que seremos expuestos al juicio de Dios por no apreciar a Jesucristo, nuestro Salvador, la sangre del pacto, el Espíritu Santo que Él nos ha dado y que dice la Biblia que nos ama y nos cela entrañablemente para Dios. No nos engañemos, amados hermanos, escuchemos la voz del Señor. Aquella gente no escuchó, aquella gente despreció los privilegios que tenían. ¿Saben qué? Ellos decían: ya estamos cansados de tantos profetas, nos has mandado una fila de profetas, qué aburrición, siempre dicen lo mismo. ¿Saben qué? El Señor guardó silencio por 400 años y no les habló más, por la dureza de su corazón, porque eran solamente religiosos, por su tibieza espiritual, por la hipocresía espiritual, porque si alguien los hubiera observado decía: todo está bien, pero sus corazones no eran rectos para con el Señor. Tengamos cuidado de no menospreciar la voz de Dios. Ellos se habían hastiado de servir en el templo. ¿Y saben qué pasó? 70 años después de Cristo, los romanos destruyeron ese templo que tanto amaban y que tanto habían anhelado abrir de nuevo. Amados hermanos, ¿tiene el juicio por menospreciar al Señor que ver con los cristianos de hoy? Como dije, así es. En Hebreos 10:29, hablando de la rebeldía del pueblo hacia Dios, el Señor dice a nosotros: imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Usted dice: jamás voy a decir eso. Pero a veces lo decimos con nuestros hechos, cuando deshonramos al Señor con nuestro mal testimonio. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto. Y en cuanto al llamado, usted podría decir: bueno, yo no creo que sea lo mismo en el Nuevo Testamento. Recordemos en la parábola de los talentos, que el Señor repartió dones, ministerios, talentos.
Y aquel al que se le había dado un talento, lo que hizo fue ir y esconderlo en la tierra, porque no conocía a su Señor realmente. ¿Y qué dijo el Señor al final? Mateo 25:30. Echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad donde la gente llora y cruje los dientes. Usted dirá, ¿qué palabra esa más dura? Pero es una palabra en amor. El Señor nos ha venido hablando para que lo busquemos, para que lo apreciemos, para que no lo menospreciemos, para que nos santifiquemos, amados hermanos. Si menospreciamos al Señor, si lo irrespetamos, si menospreciamos los privilegios que Él nos ha dado, un día vamos a ser juzgados. Un día, si enviamos hojas secas y paja al reino de los cielos, se perderá lo que hemos tratado de construir. Para concluir, este es mi cierre y mi llamado, hermanos, es empezando por mi propia vida, porque el Señor me ha hablado mucho a través de este mensaje. Escuchemos lo que nuestro Padre Celestial tiene que decirnos. Él nos ha llamado a la mesa a conversar con nosotros. Ya estoy concluyendo, pero por favor acompáñenme. Escuchemos a nuestro Dios. A veces oímos y oímos y oímos, y nos entra por un lado y nos sale por el otro. A diferencia del pueblo de Israel, respondamos al Señor con humildad y con arrepentimiento, reconociendo, sí Señor, yo he fallado en esto y en esto. Apreciemos a Jesucristo. Él es el Hijo del Altísimo Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores que dejó su trono de gloria y nació en una profunda humildad para alcanzarnos. Apreciémoslo a Él y apreciemos su obra, hermanos. Y por último, agradezcamos al Señor todos los privilegios espirituales que Él nos ha dado. Su palabra, la posibilidad de orar, de leer su palabra, de reunirnos como pueblo de Dios, de ejercer un llamado y un ministerio. Aquellos que quieren ponerse de pie conmigo y hacer una oración al Señor de arrepentimiento, les pido que levanten su mano.